Masejet Betzad, Daf Chav Vav Amud Aleph 26a, pero comenzamos la última línea del Daf anterior. Antes de comenzar a leer la Mishnah, vamos a dar una introducción pequeña, porque la Mishnah nos va a hablar del Bejor. ¿Qué es un Bejor? Bejor es un animal primogénito kasher, ¿sí? Que por ser primogénito tiene Kedushá. Tiene Kedushá, tiene santidad, está consagrado, ¿sí? Consagrado de que hay que llevarlo al Bet Hamikdash y traerlo como Corban al Cohen. El Cohen es el Corban, ¿sí? Eso en el tiempo del Bet Hamikdash. Hoy en día sigue aplicando esa ley, pero no tienes cómo solucionarlo, porque no tienes un Bet Hamikdash. De todas maneras, cuando el animal nació y es mejor, no se come, sino se lleva al Bet Hamikdash y se sacrifica. Si no se come, entonces el animal aparentemente es muktzeh en Yom Tov, porque no tiene ni un uso para el humano en Yom Tov, no se puede comer, es muktzeh. Sin embargo, si al animal le cae un defecto o le nace un defecto, uno de los defectos mencionados en Masejet Bejorot, y adicionalmente es un defecto permanente y no provisional que se le pasa, y adicionalmente vino un profesional y detectó y aprobó que es un defecto válido, en ese caso ya no se puede llevar al Bet Hamikdash, y ya que no se puede llevar, no es necesario más, y lo que queda es que lo puedes hacer shejitá en donde te encuentres, le haces shejitá y se lo das al Cohen. Significa que ya es Raúl Agilá, ya se puede comer. Y si se puede comer, entonces no es muktzeh en Yom Tov dicho animal. Ahorita la Mishnah va a hablar de este tema un poquito más y vamos a alargar inclusive más en la Gemara. Vamos a ver este tema. Dice la Mishnah, Bejor Shenafal Ebor, un primogénito que hablamos de este, ¿sí? Que se cayó a un pozo en Yom Tov. Y yo sé, les adelanto, que desde la víspera de Yom Tov ya tenía un defecto, aparentemente uno de los de Bejorot y permanente, nada más que aún no ha venido el profesional a detectar y a comprobar de que efectivamente es un defecto válido para invalidar este animal para el Bet Hamikdash y que sea apto para comer. Ese paso todavía no ha pasado. Dice la Gemara, Rabbi Yehuda Omer, Yered Mumche Veyir'e, Im yesh bo mumia le veishot, veim lav lo ishot. Entonces, si este primogénito se cayó a un pozo, aparentemente, si no pasó este tercer paso, no puedes comerlo tú, tienes que llevarlo al Bet Hamikdash todavía, por ende es muktzeh y no puedes levantarlo del pozo. Pero el dueño del animal tiene miedo de perder el animal, porque si lo dejan en el pozo todo Yom Tov se va a morir. Entonces, ¿qué puede hacer? Dice Rabbi Yehuda, te voy a decir, trae al profesional en la mitad de Yom Tov, ¿sí? Como dijimos, estamos hablando de un caso que ya desde la víspera de Yom Tov tenía un defecto, pero todavía no vino el profesional. Sé qué vas a hacer ahorita, es muktzeh el animal, trae un profesional en la mitad de Yom Tov, que baja al pozo y que detecte y vea el defecto que tiene el animal. Y si efectivamente ve que es un defecto que invalida al animal para ser sacrificado en el Bet Hamikdash y por ende va a poder ser comestible, ¿sí? Se le puede hacer shejita y va a poder ser comestible. Entonces, en ese caso, no va a ser muktzeh y lo puede levantar. ¿Por qué? Porque aunque este acto pasó en la mitad de Shabbat, pero ya que desde antes de Shabbat ya tenía un defecto y solo faltaba el tercer paso, que venga alguien a probar, entonces él ya tenía pensado, seguramente es un defecto permanente y que va a venir a probarlo y va a estar inválido y por lo tanto va a estar permitido, por lo tanto desde antes de Shabbat, desde antes de Yom Tov ya lo tenía pensado y no es muktzeh. Sin embargo, si no, ¿ok? Si el defecto no es un defecto, ¿ok? No es un defecto fijo, no es un defecto permanente, vamos a dar otras explicaciones para esto, pero si no es así, entonces no invalida el animal para traerlo al Bet Hamikdash, por ende tienes obligación de traerlo al Bet Hamikdash, no puedes tener provecho y por eso, por lo tanto, el animal es muktzeh y no puedes sacarlo de el pozo. By the way, esta es la opinión de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda es el que dice siempre que hay muktzeh, es más estricto en temas de muktzeh, a diferencia de Rabbi Shimon que es más permisivo. Pero aún así, aquí Rabbi Yehuda dice que no hay tema de problema de muktzeh cuando detectó un defecto real y lo aprobó el profesional este. ¿Por qué? Porque desde antes de Yom Tov ya sabía que tenía el defecto y estaba esperando nada más al profesional. Sin embargo, si el profesional vino y dijo, no, no es un defecto bueno, no es un defecto que invalida al animal, entonces en ese caso el animal queda muktzeh y no puede sacarlo del pozo. Así opina Rabbi Yehuda. Sin embargo, Rabbi Shimon Omer, Kol she'en mumonikar mi beod yom en ze minamujan. Rabbi Shimon, ojo, por un lado es permisivo en muktzeh, él dice que no existe el concepto que si le falta a Haná, le falta preparación antes de en la víspera de Yom Tov, entonces por la preparación que hubo en Yom Tov se va a hacer prohibido. No, eso no es problema. Si le falta preparación, no es problema con eso. Pero aún así, Rabbi Shimon dice que está prohibido, escuchen bien, aunque venga el profesional en la mitad de Yom Tov y diga que el defecto es un defecto real que invalida el corbán para ser traído al Bet Hamikdash, aún así no se puede sacar el animal del pozo. Es más estricto que Rabbi Yehuda en este caso. ¿Y por qué? Como vamos a ver más adelante en la Gemara también, él opina en Zemina Mujan. ¿Por qué en Zemina Mujan?
No por tema de Muxer, porque normalmente Muxer es más permisivo, no más estricto, sino la razón es por qué. Porque si el profesional no vino desde antes de Yom Tov, a probar que es un defecto que invalida al animal, entonces no puede venir en la mitad de Yom Tov, porque al venir en la mitad de Yom Tov es como si fuera que está arreglando el animal para poder ser comido y parece que metaquen, parece que está arreglando algo que está prohibido. Así opina Rabbi Shimon. Y como dijimos, en la Gemara vamos a explicar un poquito más toda esta Mishnah. Dice la Mishnah, Bemai kamiflegi, y Neima berro in mumim kamiflegi, de Rabbi Yehuda savar roim mumim biontov, de Rabbi Shimon savar en roim mumim biontov, veliflegu berroim mumim de alma. Dice la Gemara, ¿en qué discute Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon? Que por un lado Rabbi Yehuda dice que si viene el profesional en la mitad de Yom Tov y te aprueba el defecto, puedes proceder a comerte el animal. Y Rabbi Shimon dice que aunque venga en la mitad de Yom Tov, no puedes proceder. ¿En qué discuten? Dice la Gemara, aparentemente podemos decir de que discuten si se puede que el profesional venga y detecte y compruebe y apruebe que el defecto que tiene es un defecto que invalida el animal o no. Según Rabbi Yehuda, es posible, es permitido. Y según Rabbi Shimon, no se puede porque se ve como si fuera metaquén, como explicamos, y por eso él, aunque venga en la mitad de Yom Tov y diga de que el defecto es un defecto que efectivamente invalida al animal, aún así no me puedo basar en sus palabras. ¿Por qué? Porque mira que metaquén, parece que estás arreglando. Pero si ese es el mahloket, entonces ¿por qué la Mishnah me tuvo que traer todo este mahloket en el caso que el animal se cayó al pozo? Háblame claro. Tengo un animal que no se cayó al pozo, tiene un defecto, y desde antes de Yom Tov, y en la mitad de Yom Tov traje al profesional. La pregunta es si puedo usar o no puedo usarlo. ¿Qué tiene que ver que se cayó al pozo? No tiene que ver. ¿Por qué me tiene que meter esta historia? Si efectivamente ese es el mahloket entre ellos, ¿qué tiene que ver el tema del pozo? Dice la Gemara, tienes razón, pero te vengo a meter el tema del pozo para enseñarte un puntito más. Para enseñarte lo siguiente. Dice la Gemara, Bejor shenafale boritz trihale. Salka da ataja mina mishum tzar ba'alejaim la'arim velaske que Rabbi Yoshua kamash malan. Dice la Gemara, tienes razón. En verdad, el mahloket entre ellos podemos decir que es únicamente el punto si puede venir un profesional cuando había un animal que ya tenía un defecto desde antes de Yom Tov, si puede venir un profesional en Yom Tov y darle la teudá, el certificado que efectivamente es un defecto real que invalida al animal o no. Ese es el mahloket entre ellos. Ah, pero ¿por qué me tuvo que decir entonces el mahloket en un caso que el animal se cayó al pozo? Y la pregunta es si lo puedo sacar porque es muxeo o no. ¿Qué tiene que ver? Porque es verdad, pero ¿por qué me lo tiene que decir en un caso tan raro? Dice la Gemara, te voy a decir, el Hidush aquí es para decirte que uno hubiese pensado que en el caso del pozo, ya que si tú lo dejas puede ser que se muera, y si se muera hay una prohibición de tzar ba'alejaim, estás causando sufrimiento al animal. Entonces uno hubiese pensado que una persona pueda ser un poquito de más permisivo y tratar de hacer un poquito de cerrar un poco el ojo, ¿sí? Y decir que ya que desde antes de Yom Tov había un defecto, seguramente, aunque no ha venido el profesional, cuando venga seguramente va a encontrar seguramente va a encontrar que el defecto es un defecto real para invalidar el animal. Entonces déjame una vez, antes de que venga el profesional, ya lo voy a poder permitir sacar. Puedo hacer esa tramita porque seguramente va a venir profesional y como está sufriendo el animal, puede ser que está permitido. Y como que efectivamente así dice Rabbi Yoshua. Por eso no viene en la Mishnah y te enseña, no señor. Si efectivamente también el que te permite, que dice que no hay problema de metaquén, no hay problema de metaquén al arreglar al venir, pero tiene que venir. Si no viene, no está permitido y es mukse. Y eso es lo que te viene a enseñar la Mishnah. Que aunque hay problema de tzar ba'alejaim, tenemos que esperar este tercer paso, tenemos que esperar que venga el profesional y apruebe que es un mum, que es un defecto real que invalida al korban ser traído al Bet HaMikdash y por lo tanto se va a poder comer en Yom Tov. Eso es lo que te viene a enseñar. Por eso la Mishnah te trajo todo este mahloket en el caso de el pozo. Dice la Gemara Yahi, lo ishot, lo yale, ishot mi baale. Si es así, cuando Rabbi Yehuda viene y me dice, sí, Rabbi Yehuda, vamos a repetir lo que dice Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dice en la Mishnah que en un caso que el animal tenía un defecto desde la víspera de Yom Tov y en Yom Tov se cayó al pozo, ¿sí? Y quiere sacarlo del pozo, es mukse. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que traer a un profesional que apruebe que es mukse. ¿Por qué? Porque no tú puedes tener provecho de un animal que es mejor porque tiene que ir al Bet HaMikdash urgente y nadie lo puede usar. Entonces, ya que no tiene ni un provecho, es mukse, no puedes tocarlo. Tienes que traer a un profesional que apruebe que el defecto es un defecto real, por lo tanto invalida traerlo al Korban, al Bet HaMikdash, y ahí lo puede comer el Cohen. Y si es así, pues sacarlo del pozo y no se va a morir, y así lo vas a salvar al animal, ¿sí? Y por otro lado, si no, ¿qué significa si no? Si no es así, entonces no le puede hacer shejitá. Dice la Imana, y si tu hitush es de decirte, como acabamos de decirte, que te quiere enseñar que por tzar ba'alejaim no lo puedes sacar del pozo si no vino el profesional a detectarlo, ¿sí? Porque tú me dices que si no vino el profesional a detectarlo, no puedes hacer el shejitá. Ese no es el hitush, debería decirme, es el lenguaje de Rabbi Yehuda.
Veimlav lo yishgot. Si no viene el profesional y detecta que es un defecto real que invalida, entonces no puede hacer el shejitá. No, el hitush es otra cosa. Que si no viene el profesional y detecta que es un defecto real, no puede sacarlo del pozo. Aunque ahí Tzar Belejaim uno hubiese pensado que sí, que te dice en la Mishnah que no lo puede sacar, no que no puede hacer el shejitá, que no puede ser ni inclusive sacarlo del pozo. Eso es lo que te tiene que venir a decir la Mishnah. ¿Y por qué la Mishnah dice lo ishot? Debería decir que lo ya'ale, que no lo saque del pozo. Ese es el hitush. Según lo que acabamos de explicar. Así pregunta la Gemara. Responde la Gemara, lo tzrija de avar beaske. Salka data jamina lishate kamash malan. Dice la Gemara, no, estamos hablando en un caso, estas partes de la Mishnah, cuando dice veimlav lo yishot, que si no lo detectó, ¿sí? Que si no, mejor dicho, que si no, no le puede hacer shejitá, está hablando en un caso, escuchen bien, que ya levantó, ¿sí? No está hablando en el caso anterior, de que tenía un defecto y el profesional cuando venga iba a detectarlo como un defecto real. No, está hablando en un caso en un caso que ya lo levantó del pozo, ya transgredió la prohibición, lo levantó, y después vino el profesional y lo verificó y encontró que el defecto que tenía no es un defecto real para invalidarlo, ¿sí? Entonces, en ese caso no hubiese dicho que puede hacerle shejitá, por eso bien la Mishnah te enseña que no hay que hacerle shejitá, ¿sí? Eso es lo que te viene a decir la Gemara. Y según esto, cuando está escrito en la Mishnah, Veimlav lo ishot, no es que si vino la cabana es que si vino el profesional y detectó que no es un defecto real, pero ¿cuándo? Una vez que ya lo sacaron del pozo, entonces en ese caso no puedes hacerle shejita. Dice la Gemara, lishjete hatamu, claro que no puedes hacerle shejita. Si efectivamente el profesional vino y ya lo sacaste, perdón, si ya lo sacaste del pozo y transgrediste, no preguntaste, lo sacaste del pozo antes de que vino el profesional. Y después vino el profesional y decidió que el defecto que hay no es un defecto real para invalidarlo. Entonces, en ese caso, claro que no lo puedes hacer shejitá. Si es tam, ya que no es un defecto real, es como si fuera que está completo, no tiene defecto. Si no tiene defecto, claro que no puede hacer shejitá, que no me tiene que la Mishnah que enseñarme eso. Como explicamos ya en la introducción, un mejor no se le puede hacer shejitá, tienes que llevarlo al bebé de Mikdash únicamente, no puede hacer shejitá en cualquier lugar. ¿Cuál es el hidush según esta explicación? Dice la Gemara, lo tzrija de nafal bemumá, de Nafal Bemuma. Dice la Mishnah, estamos hablando en un caso de que efectivamente Rabbi Yudá te dice que lo sacó, ¿sí? La persona vino y como dijimos, estaba en el pozo, él no podía sacarlo sin preguntar, si ve que estaba todo bien. Él vino y se transgredió y lo sacó del pozo ya. Y ahorita tiene para hacerle shejita. Le hace y el defecto, hasta ahorita estuvimos hablando en un caso que el defecto lo tenía desde antes de Yom Tov, ¿sí? Desde antes de Yom Tov. Y después de Yom Tov viene el profesional y te dice que sí es o que no es. Dice la aquí el caso es, esta parte cuando te dice Bimlav, lo Ishot se refiere en un caso que ¿qué? En un caso que no tenía defecto desde antes de Yom Tov. Y el defecto, ¿cuándo fue que nació en el animal? En Yom Tov. El defecto, no, cuando dice Bimlav es si no ¿qué? Si no es como al principio del primer caso, que el primer caso es que le nació el defecto antes de Yom Tov. Te dice, si no es así, si no nació en Yom Tov el defecto, entonces en ese caso te dice la Mishnah que aunque hay un defecto en Yom Tov, ¿sí? Y puede ser que inclusive venga la persona y detecte y diga que es un defecto real, aún así no puedes hacerle shejitá porque el defecto nació en Yom Tov. Dice la Gemara, vehamukzehu. O sea, pero claro, pero eso no es un hidush. Según Rabbi Yehuda, que es estricto en muktzeh, como explicamos en la Mishnah, ya que el defecto no estaba desde antes de Yom Tov y nació solo en Yom Tov, obviamente no puedes ahorita, no se puede, el defecto no por el defecto ser un defecto real, puede permitírtelo comer, porque ya que antes de Yom Tov no tenía defecto, y si no tenía defecto no podías comerlo en ningún lugar, sino únicamente el Betamikdash, sacrificio únicamente, entonces era muktzeh, ya que al principio de Shabbat era muktzeh, también ahorita es muktzeh. ¿Cuál es el hitush de la piedad que veim lo ishot? También esto no es entendible, ¿va muktzeh? Pregunta la Gemara, no es entendible, no es necesario decirlo. Ela de nafal bemum over merev Yom Tov, vehashta ave lemum kavua. Maudetema de daatei la deben ishete, kamashmanan. Dice la Gemara, te voy a explicar. En verdad, podemos explicar de que esta parte de la Mishnah, cuando dice Veimlav, está hablando en un caso del siguiente. El primer caso de la Mishnah de Rabbi Yehuda es cuando tenía un defecto, ¿sí? Que le nació en la víspera de Yom Tov, como explicamos, en eso no hemos cambiado la primera parte de la Mishnah, un defecto real de los que se han Masejes Berajot impermanente. Solo faltaba que venga la tercera persona. Y cuando viene el tercer paso, la persona profesional le aprueba que es un defecto real, invalida el Corbán y no se vuelve muktzeh porque desde antes de Yom Tov ya estaba y ya tenías pensado que iba a venir. Cuando dice la Mishnah Veimlav se refiere y si no, o sea, ¿qué significa si no? Si no, o sea, si el defecto, ese mismo defecto no estaba en la víspera de Yom Tov, había un defecto en la víspera de Yom Tov,
Pero ese defecto que había en la espera de Yom Tov no era un defecto fijo y permanente, el cual te invalidaba el Corbán. Y en Yom Tov, ese mismo defecto se convirtió en un defecto real. Entonces, en este caso, uno hubiese pensado que puede hacerle shejitá porque ya que desde la víspera de Yom Tov ya había un defecto, aunque no era un defecto para invalidar, pero ya empezó el problema, entonces ya es como si fuera que ya tenía pensado desde antes de Yom Tov de que lo va a usar. Kamashmanan te viene a decir, lo ishut. Veimlav, si el defecto que tenías de la víspera de Yom Tov no era un defecto ya permanente y de los que están descritos en Masejet Bejorot, sino era un defecto no permanente todavía, y solo en Yom Tov se convirtió en un defecto permanente, uno hubiese pensado que puede hacerle shejitá. No, Veimlav, si no es como el primer caso que el defecto estaba desde el principio, asimismo no puede hacerle shejitá, aunque vino una persona en Shabbat, en Yom Tov, perdón, aunque vino un profesional y dijo, este defecto ahorita es un defecto real. No me importa, ¿por qué? Porque desde antes de Yom Tov tenía defecto, pero no este mismo defecto. Y esa es la explicación de la Mishnah. Pero de todas maneras, sí quedamos con lo que dijimos antes, que efectivamente el mahloket que hay en nuestra Mishnah entre Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon es si se puede que el profesional venga, vea, detecte si el defecto que hay es un defecto real para invalidar el Corban para traerlo al Bet HaMikdash o no. Según Rabbi Yehuda se puede, no hay problema con esa acción del profesional, porque no se ve cómo arreglar, y según Rabbi Shimon no se puede. Por lo tanto, es imposible traerlo. Y según Rabbi Yehuda, se puede traer. Y por lo tanto, en un caso, aunque hay problema de Mukse, pero en un caso que el defecto ya estaba desde antes de Yom Tov y solo faltaba este tercer paso de que venga el profesional, se puede traer sin problema según la opinión de Rabbi Yehuda. Y según Rabbi Shimon, aunque no hay problema de Mukse, pero hay otro problema, que necesitas a alguien que venga a autorizar, que venga a dar la última autoridad, el último dictamen. Y eso no lo puede hacer en Yom Tov, según Rabbi Shimon, como explicamos, es el Mahloket. ¿Y por qué lo dijimos en el caso del pozo? Para enseñarte lo que te enseñaste. Y la Gemara preguntó y respondió y todo quedó perfecto. Dice la Gemara, Tanu Rapanan. Bejor tam shenafal lebor. Un bejor, como ya explicamos, el caso de un primogénito kasher, que no tiene ningún defecto, que se cayó al pozo en Yom Tov. Y por razón que se cayó al pozo, eso mismo de la caída, hasta ahorita estuvimos hablando cuando de la víspera de Yom Tov, antes que se cayó al pozo, tenía su defecto. Y se cayó al pozo y no por eso le logró el defecto lo tenía desde antes. Pero ahorita la Gemara la va a hablar en continuación en un caso que el mejor se cayó al pozo en Yom Tov y por la caída le causó un defecto que invalida al Corbán, que invalida al mejor ser sacrificado en el Bet HaMikdash. Rabbi Yehuda nació Omer, Yered Mumje Veire, Im Yesh Bo Mum Yale Vishchot, Veim Lav Lo Yishchot. Dice Rabbi Yehuda nació opina que ¿qué? ¿Sí? Él opina que no hay problema, aunque le pasó en la mitad de Yom Tov, puede venir un profesional, ¿sí? Y si detecta y aprueba que es un defecto que efectivamente invalida el Corbán para hacer traer el Bet HaMikdash, puede sacarlo del pozo, porque si ya no puede traer el Bet HaMikdash, le puede hacer shejitaki, dárselo al Cohen, puede tener provecho, puede comerlo, no es mukse, puede sacarlo del pozo. Sin embargo, si no, o sea, si no es un defecto que invalida el Corbán, entonces en ese caso, no puede hacerle shejitá, ¿sí? Inclusive que no puede hacerle shejitá, y esto es inclusive que después, escuchen bien, si lo sacó del pozo, no puede hacerle shejitá en ese caso, y por lo tanto, si lo sacó del pozo y transgredió la prohibición, aunque después le cayó un defecto fijo, permanente, que viene un profesional y lo aprueba y lo detecta y dice que es real, aún así, Jajamín prohibieron y lo multaron, ya que transgredió la prohibición de sacarlo antes, se queda inválido. No se queda inválido, mejor dicho, no lo permitimos usarlo en Yom Tov, no le puede hacer shejitá en ese caso. Entonces, otra vez, Rabbi Yehuda dice que si les causó un defecto por el pozo, no lo puede sacar a menos que venga un profesional. Si viene un profesional y dice que es un defecto real que se causó, inclusive que pasó en la mitad de Yom Tov, no hay problema de mukse y no hay problema de que venga alguien profesional a detectar y puede sacarlo del pozo en ese caso. Sin embargo, si el defecto que hay no es un defecto real, entonces en ese caso no puede sacarlo. Y si lo sacó, inclusive ya lo sacó, no puede proceder a hacerle shejitá. ¿Por qué? Porque Jajamim le multaron, inclusive que después se convirtió en un defecto, o después vino un defecto ya fijo y permanente. Aún así, una vez que lo sacó de manera prohibida, Jajamim no multaron. Perfecto. Amalo Rabbi Shimon ben Menasía, Hareambru en Rohimum Yom Tov. Le preguntó Rabbi Shimon ben Menasía a Rabbi Yehuda así, ¿cómo tú me permites de que el profesional venga en la mitad de Yom Tov? Vimos en nuestra Mishnah la opinión de Rabbi Shimon, ¿sí? Que la halajá es como él, ¿sí?
que dice que no puede venir un profesional, vimos que depende de ser el mahloket es si puede venir un profesional en la mitad de Yom Tov y detectar y aprobar o no, y que dice Rabbi Shimon que no puede. ¿Cómo tú discutes con Rabbi Shimon que dice que no puede? ¿Sí? Y ahorita la Gemara viene y dice, cuando Rabbi Shimon dice en roimumim beyom tov, ¿qué significa en roimumim beyom tov? No se puede, un profesional no puede venir a ver defectos en Yom Tov. ¿Qué significa eso? Escuchen bien. Keitza. Dice la Gemara. Hay tres niveles, aparentemente. Nolad bomum merev Yom Tov en mebakrimo tov Yom Tov. Si el defecto ya estaba desde la víspera de Yom Tov, el defecto permanente y el descrito en Masejet Bejorot, solo faltaba que venga el profesional y diga, listo, este es un defecto real. ¿Ok? No se puede hacer eso en Yom Tov. Pero si lo hizo, entonces cerramos el ojo y es válido. ¿Por qué? Porque el defecto se encontraba desde antes de Yom Tov. Por otro lado, Nolad bomum be Yom Tov, Rabbi Shimon Omer, en Zeminamujan. Si el mum salió en Yom Tov, no estaba de la víspera de Yom Tov, en Yom Tov, entonces en ese caso, en Zeminamujan, no sirve que el profesional venga, no puede el profesional venirte a decir de que es un defecto real. Y aunque vino y te lo dijo, no puedes tener provecho de esto. ¿Sí? Inclusive de no puedes tener provecho. Por otro lado, Veshavim, Sheim Nolad Hu Umumoimo, Shezeminamujan. Sin embargo, Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon están de acuerdo, o sea, también Rabbi Shimon está de acuerdo de que en el caso que el Bejor, que este primogénito, nació y apenas nació, ya se le detectó que tenía un defecto real que invalida traerlo. Entonces, en ese caso, también Rabbi Shimon y también Rabbi Yehuda, ambos están de acuerdo ambos están de acuerdo de que puedes comerlo en Yom Tov. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya que no tuvo ni un momento, ¿sí? Ya que no tuvo en este momento, toda la razón que Rabbi Shimon prohíbe es porque parece que está arreglando. Cuando el profesional viene y te lo detecta, parece que te está arreglando el animal. Y aquí no te parece que te lo está arreglando. ¿Por qué? Porque este animal, este Bejor apenas nació, nunca tenía una prohibición. Nació ya con el defecto. Y si nació con el defecto, nunca había una prohibición de comerlo. Recuerden, cuando no hay defecto, hay prohibición de comerlo. ¿Sí? O sea, apenas nació cuando tenía defecto, no había prohibición de comerlo. Ya apenas nació que tenía el defecto, estaba permitido comerlo. Y por lo tanto, no se llama que lo está arreglando en este caso. Arreglando es cuando ya estaba prohibido y ahorita quieres permitirlo por un defecto que nació. Te estás arreglando. Antes estaba prohibido y ahorita por a través del defecto quieres permitirlo. Aquí estás arreglando. Pero aquí que nació con el defecto nunca estuvo prohibido, entonces nunca estás arreglando. Y por eso estaba permitido. O por las opiniones que dicen que no es por tema de Metaken, sino por Dandin. Pero bueno, no vamos a entrar en eso, como les explicamos. Seguimos. Dice la Gemara, Darash Raba Barrabuna, Noladhu Mumo Imo, Mebakrimo Tobion Tolejatejila. Este último tercer caso, que dijimos cuando el Bejor nace ya con el defecto, ¿sí? En ese caso, dijimos que ¿qué? Dijimos que es minamujan, se puede comer. La pregunta, ¿cuándo se puede comer? Si el profesional, ¿sí? Ya vino y lo hizo, pero si no lo ha hecho, no le decimos que venga y lo haga. O le podemos decir inclusive que venga y lo haga, que verifique y que apruebe que el defecto es un defecto real que invalida el Corban ser para llevarlo para Bet HaMikdash y lo puedes comer ahorita en Yom Tov. Dice Raba Barrabuna, en esta situación que el Bejor nació con el defecto, apenas salió, que nunca tuvo un momento que estaba prohibido de comerlo, ya que nació ya permitido, por lo tanto puede venir un profesional y lo puedo llamar que venga a probármelo. ¿Sí? No es nada más que si vino y me lo permitió, puedo tener provecho del animal. Puedo llamarlo que venga a certificarme este defecto. ¿Sí? Sin embargo, Rav Nachman discute a Male Rav Nachman, Abatani y Mavar ubikro me buscar. Beatamart me bacrimo toda lejatejilá. Le dice Rav Nachman, quiero que sepas que Abba, que era el papá de Rav Nachman, él dice en la Baraitá que únicamente si el profesional, en este caso, también en el caso que nació con un defecto, lo único que está permitido es si vino ya el profesional y transgredió, ya lo trajiste y dijo que es un defecto real, ahí ya puedes comerlo. Pero si no ha venido todavía no puedes llamarlo. Eso está prohibido llamarlo. Si ya vino, ahí está permitido comerlo. O sea, discusión si en este caso está permitido lejatejilá o no. Dice la Gemara, Amar Abaye, Kabate de Raba Barrabuna Mistabra, mi de Katani Tlatababe. Dice Abaye, yo estoy de acuerdo aparentemente como la opinión de Raba Barrabuna, que en este tercer caso que nació con defecto está permitido inclusive lejatejilá. Puedes llamarlo que venga a autorizarte el defecto, a certificarte el defecto. ¿Y por qué? Porque si te fijas, cuando dijimos esto en la baraita esta, está escrito 3 alajot, ¿sí? Y la Gemara lo dice, una, nolad momum merev yom tov, en mevakrim otov yom tov, lejatejilau de lo hadiabat shapir dami. Dos, nolad momum yom tov, Rabbi Shimon omer, en zemina mohan dafilu diabat namilo. Y tres, veadar tani veshavim shi nolad momum y moshe zemina mohan dafilu lejatejilanami. Dice la Gemara, fíjate lo que antes dijimos 3 cosas. Primera cosa es
cuando nació, ¿sí? Cuando nació el Bejor sin mum y tenía un mum en la víspera de Yom Tov y en Yom Tov vino un profesional en Yom Tov quieres tener un profesional a detectar, a probar, a certificar ese defecto. Y dijo la vareta sobre esto, en Mebakrimo Tov Yom Tov. No puedes traer al profesional, mashma que no puedes traerlo, pero si lo trajiste es válido. O sea, en este caso está escrito que Bediabat sí sirve. Después la vareta trae otra alajá. ¿Qué pasa en un caso que el defecto no estaba desde la víspera de Yom Tov, sino nació en el mismo Yom Tov? Enze Minamohan. Enze Minamohan significa, olvídalo, esto no sirve. No está listo, no puedes arreglarlo. Significa que aunque venga el profesional y te autorice, no puedes comerlo. Significa que inclusive Bediabat no se puede. Y después me trae la tercera alajá de un animal que nació ya con un defecto. ¿Sí? Y te dice Minamohan. Entonces tú lo puedes explicar de dos maneras. O que Bediabat está permitido, o que inclusive la Jatejilá puedes llamar al profesional que venga. Dice Abaye, yo prefiero explicar de que se refiere que inclusive la Jatejilá puedes. Porque si no, ¿por qué no me metes esta tercera alajá junto con la primera? Que la primera es Bediabat permitida y la Jatejilá no. Si me la separa, significa que la tercera es que inclusive la Jatejilá está permitida. Así dice Abaye para traer una raya a favor de Raba Barrabuna. Dice la Gemara, oye, pero no es tan sencillo. Veja que ata Raboshaya, ata veaiti matnita beyade. Ben shenolat bomum me'erev yom tov, u ben shenolat bomum beyom tov, hajamim ombrim en zemina mohan. Dice la Gemara, mira, esta vareta que trajimos, sí, te lo divide en tres. Y si te lo divide en tres, aparentemente la primera, como decimos, es que Bediabat está permitida, la segunda, inclusive Bediabat está prohibida. Y la tercera, que es el caso del animal que nace con el defecto, inclusive la jatejilá está permitida. Son tres alajot diferentes, perfecto. Pero hay otra vareta que mete dos casos en el mismo paquete. ¿Cuáles son esos dos casos? Escuchen bien. Ya sea el caso que nació el defecto en la víspera de Yom Tov, ¿sí? O sea, el primer caso de la vareta mencionada, y ya sea el caso que nació el defecto en Yom Tov, Jajamim dicen que en Zemina Mohan. Significa que en estos dos casos, en Zemina Mohan, obviamente va como la opinión de Rabbi Shimon, ¿qué significa en Zemina Mohan? Aunque sea Bediabad, no sirve. A diferencia de la primera vareta que mencionamos, que el primer caso te permite Bediabad. Aquí el primer caso y el segundo caso te lo mete en el mismo paquete y en ambos casos inclusive Bediabad no sirve. Según esta vareta, el tercer caso, ¿sí? Te puedo decir que la razón que te lo dividió de los primeros dos es porque los primeros dos inclusive Bediabad está prohibido según esta vareta. Y el tercer caso, Bediabad va a estar permitido, pero la Jetejilá puede ser que está prohibido. Si no hay raya, tienes raya de esa vareta, pero tienes esta vareta en contra. Entonces dice la Gemara, no tenemos claro este tema. Otra vez, tenemos un mahloket en el tercer caso, que es el caso que el animal salió con un defecto y está escrito que se puede tener provecho. ¿Cuándo se puede tener provecho del animal? Y entonces, si el profesional ya vino, o puedes inclusive llamarlo que venga a hablarte sobre este defecto. O sea, aparentemente tenemos una prueba en la primera vareta que te lo divide en tres casos, que en este caso tercero está permitido inclusive el jatejilá. Sin embargo, según esta segunda vareta, que te une los primeros dos casos, que inclusive Bediabad está prohibido, puede ser que el tercer caso te permite Bediabad, pero no el jatejilá. Dice la Gemara, entonces no hay raya. Dice la Kashiach. Dice la Gemara, bueno, entonces ¿qué vas a hacer con la primera vareta? Tenemos contradicción entre los dos varaitot. Dice la Gemara, Hay ada bar uchmehi de Meshabesh Betani. Mira, si te das cuenta, esa varita, ¿quién fue el que la dijo? Esa primera varita es la varita que la dijo Ada Barajme, que no tenía muy exactos sus varaitot. Y por lo tanto, ya que la segunda varita la trajo Rabbi Oshaya, que era mucho más exacto, prefiero quedarme con la segunda. Ya que la segunda dice que el primer caso y segundo caso también le jatejilá y también Bediabad está prohibido, te puedo decir que el tercer caso, no te puedo decir, te digo que el tercer caso bajo un nivel y te permito más y te digo que está permitido Bediabad, pero el jatejilá está prohibido. Esto ya cuadra no como la opinión de Rabba Barrabuná, sino como Rabbi Nachman, que dice que también en el caso que tiene un defecto, que nació con un defecto, perdón, también en ese caso está permitido si ya vino el profesional y te lo detectó y te lo aprobó. Pero llamarlo, lejatejilá, eso puede ser que ya va a estar prohibido. Dice la hermana, inclusive hay una prueba de nuestra Mishnah a favor de esta opinión. Aman al Maritzhak, matniti namidaika, de Katani Rabbi Shimon Omer, koshen mumonikar me'erev yom tov, en zemina muhan. Mai en mumonikar, ile mash en mumonikar klal, pshita, tzricha lebemar. Ela, de lo itchazi lejajam me'erev yom tov, imum kavuau o imum over. Katani miat en zemina muhan, shmamina. Dice la Gemara, está escrito en nuestra Mishnah. Fíjense la prueba que Rav Nachman Maritzhak trae a favor de Rav Nachman, ¿sí? Que también en el caso que nació con un defecto, está permitido únicamente Bediabad y no lejatejilá. Dice la Gemara, ¿cuál es mi prueba? Mira lo que está escrito en nuestra Mishnah. En nuestra Mishnah está escrito que Rabbi Shimon dice que si el defecto no estaba notable, escuchen bien, desde la víspera de Yom Tov, no puedes, en Zemina Muhan, imposible, en Zemina Muhan dijimos que es un lenguaje que inclusive Bediabad no puedes tener provecho de esto.
Inclusive que vino y te lo aprobó el profesional, no puedes tener. En Semina Mujer. ¿Cuál es el caso? ¿Qué significa en mumonicar? ¿Qué significa que no es notable el mum? Si tú me dices de que efectivamente antes de Yom Tov no había ni un mum, no había ni un defecto en el animal, entonces en este caso, obviamente de que el mejor está prohibido. No hay que decirlo, ¿sí? No hay que decirle eso a Rabbi Yehuda, porque Rabbi Shimon viene a discutirle a Rabbi Yehuda, que quiero que sepas que si Kol She'en Mumonicar, que si tú me explicas que se refiere a qué, que no tenía defecto desde antes de Yom Tov y nació en Yom Tov, quiero que sepas de que está prohibido. No le tienes que decir eso a Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda también está de acuerdo que está prohibido. Él opina que hay muktzeh, entonces seguro que está prohibido. Aunque él no está de acuerdo contigo que el profesional, tú prohíbes que el profesional venga, él permite, pero seguro va a estar muktzeh. También él está de acuerdo que está prohibido, como explicamos en este caso. Entonces, ¿qué te viene a decir este caso? Cuando te dice en Mumonicar que no es notable desde la víspera de Yom Tov, ¿qué se refiere? Que el defecto en verdad lo tenía desde antes de Yom Tov, solo que no es notable, o sea que el jajam, que el profesional no vino y confirmó y certificó que este es un defecto real que invalida el Corban ser traído al Betamigdash, ¿sí? O sea, no detectó si es un defecto fijo, permanente o no, todavía no detectó eso. Y está escrito que ¿qué? Está escrito, escuchen bien, ¿cuál es el caso entonces? El caso es que ya había un defecto desde antes de Yom Tov, ¿sí? Y vino y ya había el defecto desde antes de Yom Tov, y solo que el profesional no lo había detectado antes de Yom Tov. ¿Cuándo lo detectó? Lo detectó en Yom Tov. Y te dice Rabbi Shimon en ese caso que ¿qué? Koshen mumoni karmere Yom Tov. Y lo detectó en Yom Tov, aunque el aunque el defecto estaba desde Yom Tov, en Semina Mohan. Significa que inclusive que el defecto estaba desde antes de Yom Tov. Si el profesional lo detectó y lo aprobó en Yom Tov, no puedes tener provecho inclusive Bediabad. O sea, esto cuadra con qué? Con la segunda baraita que trajimos, con la baraita de Raboshaya, que él fue el que dijo que en el caso, que inclusive en el caso que el defecto estaba en la víspera de Yom Tov, si no fue detectado y aprobado por el profesional antes de Yom Tov, no se puede ni Bediabat. Sin embargo, según la primera baraita, que es la de Rabada Baruchme, él dice que en el caso de que el defecto estaba desde Yom Tov, si el profesional no puede venir, pero si vino, Bediabat permitido. La Mishnah está escrito así. Entonces vemos que ¿cuál es la baraita real? La baraita real es la segunda. Y la segunda, ya que te mete los primeros dos casos en el mismo paquete, podemos decir que el tercer caso, cuando nace el defecto directo con el animal, en este caso va a estar permitido, más permisivo, pero ¿qué significa más permisivo? Bediabat. Lejatejilá no, como la opinión de Rab Nachman y no como la opinión de Rabba Bar Rabuna. Dice la Gemara a continuación. Baemine Hilel Merrab. Le preguntó Hilel el Emorá a Rabba, el Hilel el Emorá, no el Taná. ¿Yesh muktzela hatzi Shabbat o el muktzela hatzi Shabbat? ¿Existe un concepto de que haya un objeto que sea muktzeh en Shabbat, en parte de Shabbat y la otra parte no, o no? ¿O no existe algo así mitad mitad? Y vamos a explicar esta pregunta y entender bien el concepto. Dice la Gemara, Ejidami, ¿cuál es el caso aquí? Vamos a agarrar un caso. Dice la Gemara, bueno, miren, vamos a decir que tenemos, por ejemplo, unos higos o uvas que las subo al techo de la casa, ¿para qué? Para que se sequen, ¿sí? Y por ende ya los hice muktzeh. Yo no pensé que les iba a comer ahorita. ¿Por qué? Porque ahorita las estoy poniendo para secar, ¿sí? Y se empiezan a secar en ese momento. Y hasta que no culmina el proceso de secamiento, no son aptas para comer. Se ponen como un poquito podridas, un poco malas, ¿sí? ¿Cuál es el caso aquí? Si tú me dices que ya el proceso ya culminó de esas frutas, ¿ok? Y ya están secas al principio de Shabbat, entonces ya están siempre al principio de Shabbat, entonces ya, todo Shabbat ya queda no muktzeh. Al principio de Shabbat no es muktzeh, después de Shabbat y de continuación de Shabbat tampoco es muktzeh. ¿Cuál es el caso del concepto de mitad de Shabbat muktzeh? No, en este caso, si antes de Shabbat ya estaban secas, ya estaban aptas para comer, ya no son muktzeh. ¿Cuál es el caso aquí? ¿Qué ibas a decir? No, que las subiste antes de Shabbat y el proceso de secamiento, de deshidratación, no acabó antes de Shabbat, sino al principio de Shabbat seguían el proceso, por ende no eran comestibles, por ende eran muktzeh. Y tú quieres saber si existe el concepto que quedan muktzeh al principio y después ya no. Cuando ya sean comestibles ya no. Pero eso no puede ser. ¿Por qué? Porque tenemos una regla, amigo de Katzai ben Hashemashot, Katzai le Kulayoma, que si el muktzeh era muktzeh, si un objeto era muktzeh al principio de Shabbat, queda muktzeh para todo Shabbat. Entonces no puede ser que este es el caso. Si dice la manera, ¿cuál es tu pregunta? Quiero entender, antes de analizar el concepto, quiero entender cuál es tu pregunta si existe el concepto de muktzeh para mitad de Shabbat. Si no era muktzeh desde el principio de Shabbat, si ya los higos estaban secos, ya culminó el proceso, ya es apto para comer, no es muktzeh todo el Shabbat. Entonces no existe muktzeh para mitad de Shabbat. Y si todavía no culminó el proceso al principio de Shabbat, entonces era muktzeh al principio de Shabbat, y ya que al principio era muktzeh al principio de Shabbat, se queda muktzeh para todo el Shabbat, esa es la regla. Entonces, ¿cuál es el caso de concepto de muktzeh para mitad de Shabbat nada más? Dice, te voy a explicar cuál es el caso. El caso es el siguiente. El otrija,
De Irze, de Adar Itri, de Adar Irzi. Mai. Dicen, el caso es así. Teníamos un objeto, como por ejemplo, vamos a agarrar el caso de los higos. Es un ejemplo, ¿sí? El tema de los higos. ¿Sí? Muktzeh es algo que no era apto para usarse. ¿Sí? Entonces puede ser que era apto y se volvió no apto y se volvió apto después, dependiendo de la situación, pero el caso de los higos es un caso bueno para decir esto. Una persona tiene un higo seco, ¿sí? Se secó completamente antes de Shabbat. Significa que al principio de Shabbat era apto. Y si era apto, no es muktzeh al principio de Shabbat. Entonces, si al principio de Shabbat no es muktzeh, no tenemos esa regla de que migo ditkatzai ben hashemashot ditkatzei kulam maki. Ya que al principio era muktzeh, queda muktzeh todo el Shabbat porque no era muktzeh al principio de Shabbat. Perfecto. Esto pasó a las 6 de la tarde, empezó Shabbat, hasta las 8 o 9 de la noche, vamos a decir, era todo comestible perfectamente. De repente, a las 9, 10 de la noche, vamos a decir, a las 10 de la noche en Shabbat, ¿qué fue lo que pasó? Empezó a caer una lluvia, los dejó ahí en el techo para secar. Sí, normalmente donde se deshidrata estas uvas, estos secos, estos higos, en el techo. Cayó una lluvia, o en el techo, o en el patio, donde sea, cayó una lluvia y ¿qué pasó? Mojó a todas estas frutas deshidratadas. ¿Y qué pasó? Se inflaron otra vez, llena de líquido y llena de estas, y por ende se volvieron ahorita a una situación de que no puedes comerla. Significa que a las 10 de la noche, ¿sí? O mejor vamos a decir un caso más fácil. A las 10 de la mañana, ¿sí? A las 10 de la mañana siguiente cayó una lluvia fuertísima. Y automáticamente, ¿qué le pasó a las frutas? Ya no son aptas para comer. Si al principio Shabbat eran aptas para comer, a las 10 de la mañana se hicieron no aptas para comer porque se dañaron. Y luego, al mediodía, vino un sol maravilloso, radiante, que secó nuevamente a los frutos, a las frutas esas que habían, y se convirtió nuevamente apto para comer. Y la pregunta es, ¿cuál es la halajá sobre estas frutas? ¿Cuál es la halajá en este caso? Cuando era apto al principio de Shabbat, después en la mitad no apto y después otra vez apto. Obviamente en la mitad, cuando no eran apto, obviamente no puedes tener provecho de ellos porque no tienes uso. La pregunta es que una vez que ya en la mitad de Shabbat se volvieron no aptos, escuchen bien esto, una vez que ya se volvieron no aptos en la mitad de Shabbat a las 10 de la mañana, o sea, aunque después se volvieron aptos, se quedan con el nombre de muktzeh de no aptos hasta el final de Shabbat. Y ahí es la pregunta, si existe el concepto de muktzeh la Hatzi Shabbat, porque al principio Shabbat estaba permitido hasta las 10 de la mañana, y tú quieres ahorita desde las 10 de la mañana, ya que de las 10 hasta las 12 estuvo prohibido, quieres prohibírmelo hasta las 6 de la tarde. La pregunta es si existe ese concepto de prohibirme esta fruta, este objeto por muktzeh, el resto de Shabbat, aunque al final estaba ya apto nuevamente. Y esta es la pregunta, si existe ese concepto o no. Amarle yesh muktzeh. Le dijo Rabba a Hillel el Morá, existe ese concepto de muktzeh. Por lo tanto, si al principio de Shabbat no era muktzeh, y en la mitad fue muktzeh y luego se volvió otra vez no muktzeh, se volvió otra vez, mejor dicho, al principio de Shabbat era apto, después en la mitad de Shabbat no es apto, y después se volvió otra vez al final de Shabbat, se volvió otra vez apto, inclusive que es apto al final de Shabbat, se queda con muktzeh desde el momento que se convirtió no apto en la mitad de Shabbat. En el caso que vimos, desde las 10 de la mañana se vuelve muktzeh hasta el final de Shabbat. Así le dice Rabba Hillel. Y por lo tanto, un objeto que se volvió muktzeh en la mitad de Shabbat se queda muktzeh hasta el final, aunque se volvió apto. ¿Ok? Le pregunta la Gemara le preguntó Hillel a Rabba. Veshavim sheim nolad umumoimo שזה מן המוכן, ועמי, נימה היי בכור מעיקר ההווה, חזי אגב אימה, יתחלה, אחזי לחכם, משתרילה. Dicen, tengo un problema enorme. Tengo un problema enorme. Vimos antes en la Baraita que no hay diferencia entre Rabbi Shimon y Rabbi Yehuda, y ambos están de acuerdo que está permitido, si ya sea bediabad o lejatejela, vimos que es bediabad, en el caso de un bejor que nació, que apenas nació con defecto. De que en ese caso decimos que ¿qué? De que si viene un profesional y lo autoriza, si ya vino, así dijimos al final, permitido. Dicen, pero un segundo, ¿cómo puede ser que está permitido? Fíjate bien, este caso está hablando en un caso que el mejor nació en la mitad de Yom Tov, ¿sí? Yom Tov y Shabbat es lo mismo, no hay diferencia en este tema. Nació en la mitad de Yom Tov. O sea, al principio de Yom Tov, antes de que nació, se podía comer este bebecito, este mejor. No era prohibido porque todo lo que es prohibido es una vez que ya es bejor, que tiene la santidad de bejor, que es cuando nace. Si lo hubiese hecho shejitá la vaca, la mamá, ¿sí? Antes de que nació, entonces, ¿qué pasa? Puede comer el bejor. Entonces significa que este bejor tiene permiso y no es muktzeh al principio de Shabbat. Luego en la mitad de Shabbat, a las 10 de la mañana, nació el feto, ¿sí? Nació el bejor y en ese momento, cuando nació,
antes de que vino el jajam a decir de que el defecto que tiene, aunque nació con defecto, ¿sí? Pero antes de que vino el jajam, en ese momento ya está prohibido comerlo, porque tiene que venir el jajam. Y después el jajam vino a las 12 de mediodía, ¿y qué fue lo que hizo? Y dijo, no, este defecto es un defecto real, y por ende puedes tener provecho de este Yom Tov. Y está escrito que, ¿qué? Que puedes tener provecho. Y según lo que dijo Raba, que cuando es nir'a, benitje, vejazar, benir'a, que cuando es apto, no apto, y luego apto otra vez, ¿qué dijo él? Que es muktzeh lehatzi Shabbat, que se queda una vez que estaba apto y no apto, aunque después se volvió apto otra vez, se queda con el estatus no apto. Dice la Gemara que entonces aquí debería estar no apto. ¿Cómo puede ser que puedes tener provecho de este mejor? ¿Sí? Porque el momento que nació, antes de que el jajam vino o el profesional vino a autorizarlo, no podías comerlo en ese momento, y ya que en ese momento no era apto, debe mantenerse así, no apto hasta el final, según lo que dijo Raba, que es muktzeh lehatzi Shabbat. Amar Abaye veiteima Rav Safra que con deyatvi dayané hatam. Dice la hermana, no hay rayada y pregunta, porque podemos decir que ese caso, la razón que está permitido es porque los dayanim, los jajamim, los profesionales, los que sabían tema de defectos, para comprobarlo y aprobarlo, no vinieron después al mediodía, sino apenas nació a las 10 de la mañana, ellos estaban ahí, y apenas nació dijeron, es defecto válido, defecto real, defecto que invalida, traerlo al Betamikdash. Sí, defecto válido me refiero a defecto que invalida, sí, pero para que no haya confusión. Defecto real, defecto aprobado. O sea, ya que a las 10 nació, a las 10 lo aprobaron, era permitido antes y quedó permitido ahorita. Siempre fue permitido, no hubo momento que estaba prohibido, ya que no hubo momento que estaba prohibido, por lo tanto, no es el caso de Raba y por lo tanto se puede tener provecho en ese caso. Pero en el caso de Raba, que dijimos que cuando estaba apto, no apto y luego apto otra vez, queda con el estatus no apto hasta el final de Shabbat, no hay pregunta de esa baraita. Ica de hambre, amarle en muktzeh la hatzi Shabbat. Hay unos que dicen una segunda versión de que Raba en verdad no dijo que yesh muktzeh. En verdad Raba no dijo, como dijimos antes, que una vez que estaba no apto en la mitad de Shabbat se queda con no apto hasta el final de Shabbat, sino en muktzeh la hatzi Shabbat. Que una vez que el no apto fue en la mitad de Shabbat y luego se convirtió apto, en el momento que ya está apto, ya no es muktzeh. Al revés. En la segunda versión es al revés. Y la Gemara, según esta versión, Leima Mesayea le, Eshaim Shinoladu, Momoy Moshe Muhan, Bejor Mikara, Bejazik, Abimei, Terit, Tjele, según esta versión, la Gemara trae una prueba de la varita que aparentemente vemos. Según esta versión de que Raba dice, repito otra vez, de que Raba dice que cuando era apto y después no apto y después apto, no decimos que la situación, el estatus no apto siga hasta el final, sino decimos de que el estatus no apto queda cuando es no apto, pero cuando se vuelve apto otra vez, se vuelve ahí apto, ya no es muktzeh. Según esta versión podemos decir de que hay una prueba de la varita, de que está escrito que el animal, el mejor, cuando nació con un defecto, antes de que nació estaba permitido tener provecho, como explicamos antes. Luego nació, aunque nació con un defecto, el jajam todavía no estaba aquí, entonces está prohibido. Después el jajam vino y se volvió otra vez apto, y aún así está escrito que puedes tener provecho. Significa que apto, no apto y apto, cuando se vuelve a estar apto la segunda vez, al final puedes tener provecho. Entonces tenemos una raya, según esta versión, a lo que dijo Raba. Y la Gemara tú me dice, no es una raya, porque podemos decir que el caso ahí es que apenas nació, ya estaban los de anima ahí, y nunca hubo un momento de no apto, sino siempre estuvo apto y por lo tanto puedes tener provecho, pero no hay una raya al caso de la segunda versión. Dice la Gemara. Entonces vamos a tratar de seguir analizando. No tenemos una raya, no tenemos no tenemos una prueba para saber si efectivamente tenemos dos versiones, sobre todo. Dos versiones y cuando era apto, no apto y apto. En el segundo apto, si es muktzeh o no es muktzeh. Si hay muktzeh lehatzi Shabbat o en muktzeh lehatzi Shabbat. ¿Sí? La primera versión dice yesh muktzeh, cuando era no apto en la mitad de Shabbat, sigue el estatus no apto también cuando se volvió apto después, posteriormente. Y la segunda versión dice que no, que una vez que era no apto y se volvió apto, cuando es apto, cuando se vuelve apto ya no es muktzeh. ¿Qué es la alajá en esto? ¿Cuál es la alajá? Dice la Gemara Tashema. Haya ochel ba'anavim veotir. Ve'elam lagag la'asot mehem tzimukim. Beteenim veotir ve'elam lagag la'asot mehem grogerot. Lo yochal mehem ach yazmimi beod yom. Ve'chen ata motze ba'farsekim u'ba'hamrushim u'beshar kol mine perot. Dice la baraita, no vamos a traer la prueba una vez, vamos a explicar la baraita, después la Gemara va a analizar, les podemos traer la prueba. Dice la baraita, una persona que estaba comiendo uvas, ¿sí? Y dejó un poquito, y cuando dejó un poquito de uvas, ¿qué hizo? Las subió al techo para deshidratarlas, las subió para que le pegue el sol, se seque. O una persona que estaba comiendo higos y le quedó un poquito de higos, y dijo, ¿sabes qué? ¿Qué voy a hacer con esto? Vamos a mandarlo a deshidratarlo al techo arriba para poder hacer higo seco, ¿sí? Dice la Gemara, no puede tener provecho de ellos en Shabbat hasta que antes de Shabbat, a menos que antes de Shabbat, él designó y dijo que ¿qué? Que voy a tener provecho, ¿sí? De ellos en Shabbat cuando ya estén deshidratados. Y dice la Gemara, culmina la Baraita diciendo que esto aplica también en duraznos, en habushim y cualquier tipo de fruta. ¿Sí? Esta la dice la Gemara, Ejidami, y de Hazu, la maleasmana, y de lo Hazu, que asmi leuma y ave. Dice la Gemara, no entiendo.
¿Cuál es el caso aquí? Si el caso aquí es que la persona estaba comiendo las uvas y el higo antes de Shabbat y les quedó un poquito de eso y decidió subirlo al techo. Y ya antes de Shabbat lo subió al techo y antes de Shabbat ya se deshidrataron. Entonces en ese caso no es necesario de que él designe y haga una preparación para poder comerlo en Shabbat. Si ya están listos desde antes de Shabbat, no tiene que pensar de que lo va a usar o no lo va a usar en Shabbat. Obviamente puede hacerlo. Entonces porque la varita dice que H Yasmimi Bodnion, que tiene que hacer una maná, tiene que hacer una haná, tiene que designarlo delante de Dios. Entonces no puede ser que este sea el caso. ¿Qué me vas a decir? Que el caso es que al principio de Shabbat, él lo subió antes de Shabbat obviamente, pero al principio de Shabbat no eran aptos todavía para comer. Si no eran aptos para comer todavía, entonces tengo un problema. ¿Qué te ayuda de que lo designes? Si al principio de Shabbat no eran aptos para comer, ¿qué te ayuda a ti venir y decir, mira, en Shabbat cuando estén listos, antes de Shabbat tú dices, cuando estén listos en la mitad, aunque ahorita no están listos, aunque ahorita en Shabbat, al principio de Shabbat no están listos, y no van a estar listos al principio de Shabbat, a las 10 de la mañana, cuando estén deshidratados al día siguiente, yo quiero designarlos para comer. ¿Qué te ayuda? Dice la Gemara. El momento de que ahorita no son aptos para comer, tú no puedes designarlos. Esto es como una piedra, como un pedazo de madera, que tú no puedes ir nada más designar la piedra para uso y ya no es muxé. Necesitas algo más de esa designación. Hay diferentes cosas, diferentes niveles en objetos que necesitas no es suficiente designación con la boca, sino necesitas algo más. Entonces, hermano, aquí cuando no es apto y no tiene un uso en absoluto, como este caso de la fruta, de la uva o del higo que lo estás secando, que ahorita no tiene un uso en absoluto, no te ayuda ahorita nada que digas, mañana lo voy a usar. Eso no sirve para nada. Vejitema de loya dai hazu y lo hazu. Veama Rav Kahana, mukze shiavash vena bealim makirim bo, mutar, ela, lav, de hazu, veithu, veadar y hazu. Dice la verdad, ¿qué me vas a decir? Que puede ser que el caso que está hablando aquí es que él antes de Shabbat no sabe, ¿sí? No sabe si las frutas que él colocó en el techo, el higo o la uva, ¿sí? No sabe si ya culminó el proceso de deshidratación, de secado, y no sabe por ende si ya están aptas para comer ahorita al principio de Shabbat y no tiene fuerza de subir al techo para verificar. Y te viene a decir la baraita que en este caso, si él dice y designa que las va a usar mañana, en ese caso está permitido y puede tener provecho de ellos. Sí, será, pero si ese es el caso que tiene duda al principio y por eso está permitido cuando los designa, no me cuadra. ¿Por qué? Porque ya Rav Kahana dijo que una fruta que es muktzeh, como por ejemplo una uva o un hígado que la subió al techo que se vuelve muktzeh y se secó antes de Shabbat y los dueños no saben que ya está secado, ¿sí? Entonces se puede comer de esa fruta inclusive sin que hagas unas maná. ¿Tú qué me quieres decir? Dice la Gemara. ¿Tú me quieres decir que aquí estamos hablando en un caso que la persona en la víspera de Shabbat no sabe si ya está apto, si ya culminó el proceso de deshidratación, de secado, y por ende está apto o no está apto? Entonces tú dices que en ese caso tiene que designarlo, obviamente cuando después de Shabbat efectivamente se entera que ya estaba seco desde antes, ¿sí? Pero dice la mera Rav Kahana, dice que en este caso que ya estaba seco desde antes, aunque tú no sabías que estaba seco, no hace falta designarlo. Porque la verdad dice que hay que designar, entonces no puede ser que este sea el caso. ¿Sí? Bueno, tratamos ya varios tipos de casos que para explicar cuál es el caso de la varita y ni uno le pegamos. ¿Sí? ¿Cuál es el caso de la varita? Dicen, ¿sabes cuál es el caso de la varita? El caso de la varita es una persona que tenía las frutas en Ben Hashemashot al principio de Shabbat aptas para comer, porque las puso recién antes de Shabbat y por lo tanto no se pudrieron antes de Shabbat. ¿Sí? No se pudrieron antes de Shabbat. Significa que al principio de Shabbat no se pudrieron ni antes ni al principio de Shabbat. Significa que al principio de Shabbat era apto y no era muktzeh. Y luego ya se empezaron a dañar, a pudrir. Vamos a decir a las 10 de la mañana, para hacer el caso igual que antes con los mismos horarios. Y luego a las 12 del mediodía de Shabbat, otra vez se volvió a secar. O sea, es un caso que estaba apto, no apto y apto nuevamente. Y nos dice la baraita que para poder permitir su uso en Shabbat, una persona tiene que antes de Shabbat designarlas y decir, yo voy a comer de esas frutas y se secan, si culmina su proceso en Shabbat. Sí, veía Marten Muktzeh, Lama Leuas Maná. Y si tú me dices que efectivamente no existe el concepto de Muktzeh Lehatzi Shabbat, o sea, si tú me dices que una vez que era apto y luego se hizo no apto y luego se hizo apto, tú me dices de que cuando se volvió a ser apto no es Muktzeh, ¿para qué necesitas esas maná? ¿Para qué necesitas esa preparación? ¿Para qué necesitas esa designación de antes de Shabbat? Si necesitas esa designación, ¿qué significa? Que en verdad Yesh Muktzeh Lehatzi Shabbat, que cuando es apto, no apto y apto, el estatus de no apto a las 10 de la mañana queda hasta el final de Shabbat y por eso únicamente cuando tú designas desde antes de Shabbat que lo vas a usar, ahí es cuando ya puedes usarlo después cuando se vuelve apto. Pero si no, Yesh Muktzeh Lehatzi Shabbat, aparentemente como la primera versión que dijo Rama. Pero pregunta la Gemara, el Amai,
yesh muktzeh, ki azmi leuma yabe. ¿Qué me vas a decir? Que hay muktzeh lehatzi Shabbat y cuando es apto, no apto y luego apto, el estatus de no apto que pasó a las 10 de la mañana sigue hasta el final de Shabbat. Si es así, ¿qué te ayuda la designación en la víspera de Shabbat? En la víspera de Shabbat, ¿cuándo te ayuda una designación? Una preparación desde antes de Shabbat para algo muktzeh. Cuando tenías un objeto que era muktzeh y lo designas desde antes de Shabbat para que no sea muktzeh, pero aquí al principio de Shabbat no era muktzeh. Y tú cuando estás diciendo la víspera de Shabbat que esto lo estás designando para comer, ¿qué importa, Señor? Ya ahorita está apto para comer, esa designación no sirve para nada. Y en el momento que se convierte en no apto, o sea, a las 10 de la mañana y sigue esto hasta el final de Shabbat, ya en ese momento no hiciste una designación, tú lo hiciste un día antes. Y esa designación no te sirve porque en el momento que la hiciste, sí era apto para comer y no era muktzeh, no había nada. Entonces no te sirve esa designación para quitar el muktzeh, ¿cómo te va a servir? Dice la Gemara, lo tzricha, de ijazu velo ijazu, de ikainshi de achli ve ikainshi de lo achli. Azmin galidate, lo azmin lo galitate. Dice la Gemara, por lo tanto tenemos que explicar esta varita que en verdad no tiene que ver con el concepto que estábamos hablando, si es muktzeh lehatzi Shabbat o es muktzeh lehatzi Shabbat, y no tenemos prueba de esto ni para un lado ni para otro lado. El caso de la varita es aquí otro caso, que el caso es el siguiente. El caso es de que en Ben Shemashot, al principio de Shabbat, estaba en una situación, esta fruta, ya estaba casi acabando el proceso de deshidratación, pero todavía no culminó 100%, por ejemplo. Que ahí en ese caso ya es medio comestible, pero no 100%. Hay gente que lo come, hay gente que no lo come. Ya que es medio, en este caso va a depender. Si tú designas, significa que tú estás diciendo, yo voy a comer esta fruta aunque esté así medio. Este no es muktzeh. Pero si no designas, básicamente estás diciendo, yo soy de las personas que no lo como. Y si no lo como, ya que al principio de Shabbat para mí no era apto, es muktzeh. Y si al principio de Shabbat es muktzeh, volvemos a la regla anterior, migo de katzame shmashot, y katzale kure yomá. Ya que al principio de Shabbat no era apto, ya que al principio de Shabbat no era apto, se mantiene no apto hasta el final de Shabbat. Pero no tiene que ver con un caso de apto, no apto, apto. Sino al principio de Shabbat en un caso de apto, no apto. O sea, al principio de Shabbat en un caso de medio, que para unos es apto y para otros no es apto. Y dependiendo de lo que tú designaste, demuestras si para ti es apto, por ende no es muktzeh, o demuestras por otro lado que para ti no es apto, y por lo tanto si es muktzeh. Si es muktzeh al principio, aunque después se puso bien, ya aplica la regla de, ya que al principio era muktzeh, que continúa muktzeh todo el tiempo, pero no es un caso de que hasta las 10 de la mañana era apto, después por 2 horas se volvió no apto y después se volvió otra vez apto. No, ese no es el caso, nosotros no tenemos raya de eso. Amar Rabizera, dice Rabizera, ¿sabes qué? Te voy a traer una prueba de una costumbre que tenemos cotidiana en ese momento de la Gemara. Tashema, mi polin va adashim, de apolin va adashim me ikara hazulakos. Shadinu bigdera itjule, gamar bishulayu hazalehu. Dice la me escucha bien, mira esto que hacemos nosotros en Yom Tov. Entonces se puede cocinar. Nosotros agarramos muchas veces que el folín es como un frijol, sí, adashim lentejas, que lo cocinamos en Yom Tov. ¿Qué pasa en esta situación? Fíjate bien, al principio, antes de cocinarlo, estos granos se pueden comer crudos. Había gente que lo comía crudo antes. Obviamente no es lo mejor, pero es posible comerlo crudo. ¿Sí? Una vez que tú lo echas a la olla, que está hirviendo, como está hirviendo, nadie puede meter la boca ahí. Significa que al principio de Shabbat, pues vamos a decir que tú lo cocinaste a las 10 de la mañana otra vez, no es Shabbat de Yom Tov, porque en Shabbat no se puede cocinar. ¿Sí? Si les dije Shabbat o Yom Tov es lo mismo. Yom Tov me refiero a Yom Tov, cuando es tema de cocinar. Al principio de Yom Tov lo puedes comer crudo. Si hay gente que lo comía hoy en día no se come. Tiempo antes se tostaba un poquito así. Cuando venía un poquito tostado, se puede comer así. Cuando tú lo metes a las 10 de la mañana en Yom Tov a cocerse, que está hirviendo, no lo puedes comer. Porque si no lo puedes, ¿por qué no lo puedes comer? Porque está hirviendo. Significa que al principio Shabbat hasta las 10 de la mañana estaba apto para comer de una manera así medio rara, pero se podía comer. A las 10 de la mañana está hirviendo, no lo puedes comer. Después, una vez que ya culminó su proceso de cocinar, a las 12 vamos a decir, para agarrar los mismos horarios de antes, ahí ya lo sacas, se enfría un poquito y te lo puedes comer. Significa que tienes un caso de algo, un objeto, un alimento que era apto, después fue no apto y después apto. Apto al principio antes de meterlo, después lo metiste a cocinar, si estaba hirviendo no lo podías comer, no era apto, y después nuevamente apto. ¿Y qué te decimos nosotros? Que te lo puedes comer la lenteja y el frijol después, ¿verdad? ¿Sabes qué significa eso? Que en muktzeh lehatzi Shabbat, que una vez que era apto y luego se volvió no apto y luego se volvió apto otra vez, no decimos que el estatus no apto de la mitad siga hasta el final, sino decimos que ese estatus murió cuando acabó el estatus. El no apto quedó hasta cuando no era apto, pero una vez que se volvió apto, ya puedes tener provecho. Significa que en muktzeh lehatzi Shabbat, como la segunda versión que mencionamos en nombre de Raba. Amarle a Abaye, no estoy de acuerdo con esa prueba. Velitaamech tik shilach kederot de alma. De astam kederot de alma. Ben hashemashot rothot hen.
Uleur tajlina minayu. Ela, gemarobi de Adam, lo kamibayalan. Que kamibayalan, gemarobi de Shamay. Dice la Gemara, ¿qué tú me estás diciendo ahorita? Tú me estás diciendo un caso de apto, no apto, apto, cuando al principio era apto para comer y luego se hizo no apto, ¿por qué? ¿Cuál es el caso que dijimos antes? Porque lo metiste con agua caliente. Significa que por una acción humana, tú llamas de que es algo no apto. Dice la Gemara, eso no es correcto. Porque si efectivamente es verdad que no es apto porque es caliente, entonces sí, olvídate ahorita un Shabbat normal o un Yom Tov normal. Más que todo en Shabbat, porque en Yom Tov se puede cocinar y se puede calentar, pero en Shabbat que no se puede, uno que hacía al principio de Shabbat lo dejaba todo en la plata. Al principio de Shabbat, todo está ¿qué? Todo está hirviendo. Lo prendían todo a hervir antes de Shekiah y al principio de Shabbat estaba todo hirviendo. ¿Se puede comer o no se puede comer? No, está hirviendo, no lo puedes comer, tienes que esperar a que enfríe. Si al principio de Shabbat no lo puedes comer, entonces no es apto. Y si no es apto al principio de Shabbat, tenemos la regla que ¿qué? Migo de Itkatzai, beben Shemashot, Itkatzai le kuli yomá, debería ser mukse. Si no es apto al principio de Shabbat porque es hirviendo, aunque después se enfrió, no puedes comerlo inclusive en Shabbat. Imagínate, cualquier guiso que hagas para Shabbat Kodesh y al principio de Shabbat está hirviendo, no es apto. Y ya que no es apto al principio, tenemos la regla que mencionamos al principio, que cuando no es apto al principio, no es apto para todo Shabbat. Y no es posible decir algo así. ¿Qué significa eso? Que obviamente cualquier cosa que no es apta, pero el humano puede arreglar ese no apto a través de que lo deja enfriando, no se llama de que eso no es apto. Ya que la persona lo puede arreglar, lo puede enfriar, no se llama que la situación es no apto, la situación anterior, ya que tú lo puedes enfriar. Lo único que decimos que una situación no apta se llama no apta y afecta a la situación, y esa situación que estamos hablando, cuando apta, no apta y apta. ¿Qué es ese no apta? Cuando es un no apto, ¿por qué? Cuando es un no apto, que el no apto lo cambia únicamente la naturaleza. Ahí decimos que ¿qué? Que la situación no apta es una no apta de verdad. Por ejemplo, el caso de la uva, el caso del higo, ¿sí? Cuando se está en su proceso de deshidratación, no es apto. ¿Cuándo va a culminar el proceso de deshidratación? ¿De quién depende? No depende de mí, depende del sol en la naturaleza. La naturaleza va a cambiar el estatus de no apto. Eso es un no apto de verdad. Pero cuando depende en ti, cuando depende en nosotros, cuando depende en los humanos para cambiar la situación de no apta, esa situación no es una situación de verdad no apta. Y por lo tanto, este caso que mencionaste antes, no puedes traer raya, tú quieres traer raya del caso de las lentejas y frijol, que ya que al principio es apto, y luego no es apto, ¿por qué? Porque está hirviendo, y luego otra vez es apto. Está escrito que puedes tener provecho, significa que en Muxer Hatzi Shabbat no es un buen caso. Porque en este caso, que no es apto en la mitad, no se llama un no apto real. ¿Por qué no es un apto real? Porque ese no apto lo puedes tú cambiar a través de que lo sacas y lo enfrías. Y por lo tanto, no es un caso de no apto, no se llama apto, no apto y apto, y no puedes traer una raya al caso de nosotros. Significa que no quedamos claros en este aspecto, en este análisis, si es Muktzeh Lehatzi Shabbat o en Muktzeh Lehatzi Shabbat. O sea, no quedamos claros en el caso que es apto, no apto y luego apto, si el estatus no apto se mantiene hasta el final de Shabbat y por ende es Muktzeh hasta el final de Shabbat, aunque al final sí es apto o no. No tenemos raya ni para un lado ni para el otro. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.